Hola a todos y a todas, soy Verónica Mistrorigo, vengo de Argentina. Bueno, y los invito a que escuchen todo el coloquio, particularmente en mi participación. Se dio en llamar Sujetos, Sentido y Realidad, apuntes y experiencias vinculadas para pensar y problematizar la formación docente continua. Un poco la idea fue articular todas las participaciones previas, tratando de conjugar un poco dos ideas centralmente. Esta idea principal de sujeto, sentido y realidad como aquello que nos hace humanos y que nos distingue en una época como esta de la inteligencia artificial. Y una segunda cuestión vinculada específicamente con la formación docente y la formación continua, que tiene que ver con que la formación no solo es una decisión política o una política pública, sino sobre todo una exigencia y una decisión personal. Así que los invito también a que escuchen y a que compartan para poder vivir y pensar la docencia de otro modo. Gracias. La sangre de la tierra no la compra con quilates. Nuestros perros tienen hambre y están ready para el combate. Esto es rap, el hip hop va en serio. Le damos la vuelta al mundo en 3 minutos y medio. Argentina, put your hands up. Hago que todo lo político esté intenso. La puta voz del barrio no se compra ni con dólares ni pesos. Bailo con San La Muerte, San Martín en San Lorenzo. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Argentina, si quisiera olvidarte, no pudiera. Mi Argentina querida, la tierra donde nací. Sangre de cóndor andino, de puma y de coatí. Las naves bajan en Córdoba preguntando por mí. Jujuy me dio los zapatos para caminar por ahí. Por Catamarca duermo, Neuquén me levanto. Y tengo una santa fe porque Luis y Juan me cuidan hace tanto. Aunque el rumbo se me deformó sacando lo que canto. Mendoza vino conmigo y La Rioja me seca el llanto. Estoy hablando con Santiago del Estero, Santiago Maldonado y los hermanos que se fueron. De Tucumán a Chaco y sigo hasta la Patagonia. Soy la flora de la pampa, la bandera, el sol y el cielo. Solo sé lo que el viento me cuenta. Malos climas, Buenos Aires sale el sol en la tormenta. Las corrientes entre ríos se conectan. Indio que no se salta las misiones me representa. El río Negro por la tinta de mi imprenta. Entre Chubut y Santa Cruz me espera un frío que calienta. Bajo a tierra del fuego y tengo el fin del mundo cerca. Las islas me cantan tango, siempre fueron y son nuestras. ¿Me dan un ratito para escuchar un poquito algo? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? No escucho bien, ¿sí? Bien ahí, gracias. Bueno, gracias, en serio, de verdad. Sé que quizás se esté haciendo largo, así que les agradezco. Bueno, primero que nada, la parte protocolar, ya que vamos a sumarnos a la pequeña parte protocolar, pero sí de verdad quiero agradecer en serio a todos, al Estado de México, a las autoridades de México, a los organizadores del evento por la invitación, a Gabriela, Estela y Pecal, y a todos, no quiero olvidarme de nadie, pero en serio, gracias. Y también quiero agradecer en ese mismo movimiento, algo que quizás pudo traslucirse en esa presentación, y todo lo que diga, queriendo sin querer, tiene un sentido. Le quiero agradecer también a la escuela pública y a la universidad pública de mi país, porque esa escuela y esa universidad hicieron que yo hoy esté también sentada acá. Así que también vaya mi agradecimiento para todos mis maestros y mis maestras argentinas y también no argentinas que hicieron que esté acá. Segundo, quiero celebrar, quiero festejar este evento, porque bueno, en un contexto, un poco lo decían los compañeros, en un contexto regional y mundial tan complejo, tan convulsionado, pero sobre todo, como les decía, ahí en un grupo que estábamos compartiendo acá con los colegas, conversando, bueno, a ver, vamos pensando, ¿no? ¿Qué traemos, qué donamos,
qué preguntas hacemos, qué problematizamos. Y yo les decía un poco el contexto en el que está mi país, ¿sí? Les decía yo mi dolor país, ¿no? Tampoco es, nunca lo es, pero hoy especialmente, ninguna de mis palabras, de las frases, del cierre de la presentación, son absoluta y completamente, voy a tomar una de las palabras que decía Benjamín al inicio, que para mí es también parte de adelantar la clave de todo, y es la politización y la repolitización, con lo cual todo lo que diga no solo tiene un sentido pedagógico, si tiene un sentido pedagógico, entonces para mí tiene un sentido político. Y en ese dolor país, venir a un país que esté pensando un proceso de reforma como es la nueva escuela mexicana, yo lo leía y como decimos en Argentina y como dice el tango, se me pianta un lagrimón, ¿no? Que estén pensando esto, digo, se me pianta un lagrimón por cómo está doliendo nuestro país hoy, pero me alegra un poco, como decía Estela, ¿no? Esto de, bueno, no sé si es el único, tampoco eso importa en definitiva, lo que importa es qué están siendo ustedes en este momento, qué están pensando ustedes en este momento, qué están queriendo ser, proponer, provocar. Y eso para mí es esperanzador, es alentador y es necesario. Quiero agradecerles en serio, yo me senté ahí, acá los compañeros pueden dar fe, muy emocionada, muy afectada, digo, sentarme y todo el recibimiento de este país, de todos sus compatriotas, de ustedes. Para mí realmente estoy muy conmovida, muy atravesada, les agradezco sentarme ahí y ver, ¿no? Gracias, de verdad, en serio es un montón, se siente, hablando de sentir, yo creo que estamos acá para sentir y pensar, y quiero decir que se siente y se siente, para mí estoy muy atravesada, muy agradecida, muy conmovida. Así que gracias en serio a todos y a ustedes sobre todo, porque también como decía Estela, ¿no? Estamos acá para algo que creo que nos atraviesa a todos, que es un poco pensarnos como quienes somos, hacia dónde vamos. Y un poco es eso, digo, si después quieren ahondamos respecto de qué nos está pasando, pero sí me parece, digo, la escuchaba, ¿no? Recién a Clau que hablaba del Ministerio de Capital Humano y por eso decía lo del dolor país y todo esto que está pasando. Porque bueno, una de las cosas que nos está pasando, y para ponerlo bien en relación con este contexto y con por qué estamos acá, quienes somos docentes, quienes somos formadores y formadoras de docentes, que tiene que ver con esto que decían un poco entre Benjamín, Víctor, ¿no? Bueno, también Erika, creo que anda ahí dando vueltas y reflotando esta idea de el valor del trabajo docente, ¿no? Esto que decían, ustedes maestros, maestras, formadores y formadoras de maestras, yo amo formar docentes, amo que estén acá conmigo, que estemos pensando juntos. Y en un momento en el que nosotros, desde el país de donde vengo, el día antes de tomar el vuelo, uno de los últimos mensajes que recibo es el Instagram del Ministerio del Capital Humano del que hablaba Claudia, dando cuenta de un 0800 para que padres y madres denuncien a los docentes y las docentes que para ellos adoctrinamos, ¿sí? Si decimos lo que pensamos nosotros adoctrinamos, si decimos otras cosas estaría bien, digo, ¿no? Estas discusiones. Pero quiero decir, entonces, es esto de poder estar acá con esto de lejos de la crueldad, cerca de pensarnos en solidaridad, en generosidad, en amorosidad. Para mí, en serio, que es un montón. Yo vengo y lo estoy viviendo casi como una carga de energía, de esperanza, ¿no? De llevarme un montón de cosas para volver con más fuerza para seguir peleando por también esto que decía, si no me equivoco, Víctor, ¿no? Es un derecho, sí, tenemos derecho a formarnos. No solo tenemos derecho, pero digo, y también tenemos que pelear por esos derechos. Bueno, y en eso andamos por allá, por el sur, bien por el sur. Miren, yo voy a tratar de resumir un poco todo esto,
lo máximo que pueda. Cualquier cosa, vos chiflame, Gaby, no hay problema. En confianza me decís, Vero, te está yendo, yo vuelvo rápido, no hay problema. Si ustedes ven que ya tienen hambre, están cansados, levanten la mano y digan, Vero, déjalo para el taller. Nos vemos a la tarde y la seguimos, no hay problema. Pero voy a anticipar, sí, dos cosas. Yo ni me acerqué ahí, no sé si está la presentación, si no. Igual eran 2 diapositivas. Una con el título de la ponencia, o de lo que quiero decir, que tiene este nombre. ¿Está ahí? Sujeto, sentido y realidad. Sí, 3 palabras claves para mí. Digo, Vero, esto. Sujeto, sentido, realidad. Apuntes y experiencias para pensar y problematizar la formación docente continua. Bueno, más allá de todo ese título largo y obligatorio, porque también en esto de la didáctica no parametral y de romper los parámetros, dije, no, una cosa para mí central, que aprendí con un montón de maestros y maestras, pero sobre todo con Freire, es la coherencia entre lo que digo y lo que hago. Yo me siento cómoda acá, entonces no me paré ahí. Espero que no les resulte incómodo esto o sea demasiado romper el protocolo, pero me siento más cómoda acá, con mi mate, charlando. Incluso lo siento un poco lejos desde acá, pero bueno. Entonces quiero decir 2 cosas que para mí son el eje. Una es esto, sujeto, sentido y realidad para mí es lo que nos hace humanos, ¿sí? En esto de pensar en la clave humanista de la reforma de la escuela mexicana y un poco en diálogo con lo que decía recién Claudia, ¿no? Un poco provocando esto que decía Claudia, que decía recién, che, bueno, pero a ver, porque fue provocador, convengamos, esta preguntita de, che, la escuela, ¿no? ¿Para qué queremos la escuela, no? Si finalmente está la inteligencia artificial, si entonces, ¿no? Entonces hoy con toda la tecnología los pibes se forman en otro lado y nosotros y nosotras, ¿para qué? Bueno, yo creo que justamente ahí está esa compatibilidad, o en todo caso, yo creo que sí podemos cuestionar esa compatibilidad, disputarle el lugar a eso y decir que sujeto, sentido y realidad, que es lo que nosotros y nosotras como docentes podemos poner a jugar en el aula, en el territorio, eso no lo va a poder hacer la inteligencia artificial, o por lo menos tenemos que pelear para que así sea. Para mí eso es lo que nos distingue, ¿no? En este tiempo histórico de esa inteligencia artificial. Y la otra cosa, que también es en línea, es que para mí la formación docente y la formación continua, también un poco en relación a lo que decía antes, bueno, todos los compañeros, sobre todo Magdaleno, con toda esa energía que me puso la piel de gallina, como decimos. Y dije, qué placer escuchar esto. Bueno, pero también lo decía un poco Víctor, me parece, ¿no? Y Benjamín también. Y me encanta que estén apostando a esto por distintas razones. Primero porque creo que es no solo una política pública, la formación docente, una decisión política partidaria, digo en este sentido, sino que la formación continua es una exigencia y una decisión personal, como docentes, ¿no? Entonces me parece que hay algo de un poco lo que decían los compañeros, ¿no? Esto que decimos siempre, la conciencia histórica, el presente, el ser consciente, bueno, ¿qué es todo eso? Bueno, quizás un poco todo eso es eso. Y yo decía, bueno, ¿qué les voy a contar? Les voy a contar una anécdota, tenía varias para contarles. Pero voy a empezar con una que está en diálogo con esto que les decía de sujeto, sentido y realidad. Vieron que ahí yo tengo 3 niñes, permítanme el lenguaje inclusivo, en Argentina lo usamos, aunque quienes lo usamos en este momento somos considerados sujetos y sujetas del mal y de la ideología de género y no sé qué, pero ustedes tienen en esta nueva escuela mexicana una equidad de género, una perspectiva de género que incorporar, una perspectiva de los derechos humanos, así que acá me siento como pez en el agua. Entonces les decía, esta primera anécdota, yo les puse nombre a las anécdotas, ¿no? Entonces esta anécdota con la que empiezo, y quizás me sirva para todo lo demás, así no lo hago largo, se llama el currículum como parámetro, ya que tanto, ¿no? Estamos hablando del diseño curricular, del contenido, no hay contenido, y ahora qué hago, y no sé qué. Y entonces, miren, yo tengo mi hija mayor, que la vieron ahí, ¿no? Tiene 12. En donde yo vivo, a los 12 años, uno en Argentina a los 12 años puede estar o en el 7º grado, o sea, el último de la primaria,
o en el primero de la secundaria, con la diferencia que eso significa, imagínense ustedes, en términos cognitivos, de desarrollo, bueno, un montón de cuestiones. Mi hija, por donde vivo yo, está en primer año de la secundaria. Entonces, bueno, empieza a tener como algunas demandas de alguna de sus profesoras, en este caso, maestro, le decimos nosotros a los de primaria y profesora a los de secundaria, pero bueno, digamos que... Entonces la profesora, una de las profesoras, le empieza a pedirle un montón de cosas que, claro, realmente no estaba, ¿no?, con la preparación necesaria para hacer. Le empezaron a pedir un montón de cosas que todavía no conocía, no sabía cómo hacer. Ejemplos, resúmenes, tomar apuntes, bueno, un montón de cosas. Entonces, mamá, que intenta ser mamá y no formadora de docentes ni todo eso que es, ¿no?, con todo lo que eso cuesta, a quienes les pase lo deben saber, digo, todos acá, quienes sean madres y padres. Entonces mamá dijo, bueno, reunión con la directora, le pido una reunión a la directora, porque con la docente también la pedí, pero bueno, fue primero con la de la directora, entonces más o menos le cuento, ¿no? Y entonces lo que me dice la directora es, no, bueno, está bien, lo que pasa es que más o menos está cumpliendo con el diseño curricular. Es lo que di. Entonces yo le dije, claro, lo que pasa es que todo bien con el diseño curricular, pero mi hija y el resto de sus compañeros y compañeras que están en el aula no estaría funcionando. Si la docente toma una prueba, un examen, y de los 30 y pico que son, solo uno aprueba, bueno, quizás valdría la pena preguntarse si el problema son los estudiantes o la propuesta de la docente. Sobre todo si le estamos diciendo que no estaría... Entonces, esto que digo yo, sujeto, sentido, realidad, digo, le están pidiendo, se están preocupando, ¿sí?, por el currículum, por el contenido, por cumplir con el diseño curricular, y no por esos sujetos que están ahí habitando el aula, que están compartiendo por la realidad. El punto de partida son esos sujetos y esa realidad. Pero ¿por qué? Digo, y ahí, ¿no?, triángulo, sujeto, sentido, realidad. Porque ¿cuál es el sentido de esos docentes y esas docentes en relación a... otra de las docentes de esa escuela, y esto que les decía el lenguaje inclusivo, mi hija va, ¿no? Hola, sí, ¿qué tal? Y dijo chiques. Para nosotros chiques, ¿no? Chicos y chicas, chiques. Oh, horror. No se puede hablar así, le dijeron. No puedes hablar así. Y les voy a decir esto, textual. De la puerta para afuera, habla como quieras. Acá habla normal, ¿no? Bueno, para que nos vayamos dando una idea de estas cosas que pasan. Entonces, bueno, tenía varias anécdotas más, pero las voy a resumir, las voy a cortar acá, para decir y juntar ahí. ¿Por qué la anécdota? No solo porque, digo, la anécdota es la excusa para conversar desde un lugar que no sea a partir de la teoría, ¿no?, sino porque la anécdota en sí misma es el recurso didáctico por ahí en el que nosotros pensamos en esta clave de recorte de realidad. Cuando nosotros decimos partamos de la experiencia, partamos de un recorte de realidad, ¿sí?, lo que estamos haciendo justamente es encontrar o tratar de plasmar en esa anécdota un sujeto, una subjetividad, una historia de vida, una circunstancia, un tiempo histórico, todas esas dimensiones que las decimos en términos teóricos, pero que digo, ¿dónde las buscamos? ¿Cómo hacemos como docentes para encontrar esas estrategias que pongan a jugar todo eso que estamos diciendo teóricamente, ¿no? Y un poco me parece que esta era la excusa para contar una estrategia o un recurso posible, entre otros. Un poco más la idea es poder trabajar justamente por fuera en el taller. Y también esta relación adentro-afuera, ¿no? Esto que decíamos recién, ¿no?, por eso sujeto, sentido, realidad, vuelvo, la relación adentro-afuera, hasta dónde queda afuera esa realidad. Y la otra cosa que me hacía pensar, un poco en relación a todo lo que fueron diciendo desde el primer momento, es esta relación históricamente compleja, dilemática, y no solo mexicana, dice esta argentina, entre sistema educativo, ¿sí?, y las reglas del sistema, diseño curricular o ejes o lineamientos, no importa cómo le querramos llamar a esa suma de conjuntos de contenidos programáticos, instituciones y autoridades, docentes
y estudiantes. Y esta mención que estoy haciendo, no la estoy haciendo tampoco de modo casual, porque en general pensamos de ese modo, ¿no? En clave jerárquica y de arriba hacia abajo, ¿no? Es habitualmente lo que nos suele suceder. Entonces yo decía, bueno, cuando pensé esto dije, ¿por qué no lo pensamos al revés? En vez de pensar de arriba hacia abajo, ¿por qué no pensamos de abajo hacia arriba? Es decir, nuestros estudiantes, quienes están ahí, qué les pasa, qué sienten, ¿sí? Y un poco, y después ayer discutíamos con Gabriel y finalmente dijimos, no, ni de arriba, ni de abajo, ni de nada, porque eso sigue siendo un pensar jerárquico. Y necesitamos quizás un pensar más horizontal, ¿no? Un pensar más colectivo. Porque si estamos en esa apuesta epistémica de pensarnos de otro modo, de construir de otro modo, de transformar, entonces me parece que teníamos que pensarlo por ahí más horizontal y colectivamente. Y entonces, ¿cómo pensar políticas, estrategias de formación docente que abarquen todo esto? Entonces voy a tratar de hacer 3, 4 líneas, tratando de juntar. Vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Que quizás repone lo que ya dijeron tanto Gabriel como Estela, como Benjamín, como Magdaleno, pero lo voy a decir también en clave didáctica y en clave política. Primero, formar sujetos políticos para la transformación social. Y lo digo así porque, permítanme, hago paréntesis para aclarar, digo, estoy pensando como Argentina, desde Argentina, pero en México, a partir de la reforma educativa de México, con la propuesta de IPECAL encima, todo eso es lo que intento, ¿no?, entrelazar para poder decir, pero digo desde este lugar del que yo estoy siendo. Entonces también quiero que ustedes me escuchen, ¿no?, entendiendo eso para que por ahí puedan leer, hacer una lectura de mi escucha, de mis palabras, desde ese lugar. Y entonces digo, el mayor desafío para mí, el mayor desafío educativo, es esto que se dijo de distintos modos y que es la lectura de realidad. ¿Cómo leemos esa realidad en la que estamos inmersos? Esa realidad, digo, el aula, esa realidad digo el aula, pero digo el aula, no el aula de las 4 paredes, porque de ahí las preguntas que empiezan a surgir es esto que decíamos, o sea, bueno, ¿cómo se lee o cómo, no? Todas las preguntas que se hizo André, vieron que en un momento André decía, bueno, ¿cómo pensamos esto? ¿Cómo pensamos? Bueno, y yo le sumo, decía, ¿cómo estamos entendiendo o qué estamos entendiendo por conocimiento? Decía Andrea, ¿no? Bueno, yo a esas preguntas que hizo Andrea le sumo, ¿qué estamos entendiendo por clase? ¿Qué estamos entendiendo por aula? ¿Qué es estar en clase, tener una clase, dar una clase? ¿Qué es un aula? ¿Qué es habitar el aula? Digo, les sumo preguntas, ¿no?, para que nos vayamos un poco moviendo en ese lugar y nos vayan conmoviendo un poco esas preguntas. Entonces, ¿qué es leer la realidad? ¿No? Y un poco junto todo lo que... ¿Qué sería dejar entrar la realidad? ¿Qué hacemos para que la realidad entre a la institución? Y ahí hay algo medio básico, digo, en esto de, ¿no?, que decían hoy, conductismo, constructivismo. Bueno, llegamos hasta acá, todos estamos en el mismo lugar, que es la epistemología del sur, las pedagogías críticas, el pensamiento crítico, ¿no?, las pedagogías decoloniales, llamémosle como querramos o juntemos todo eso, pero más o menos andamos por ahí. Y el tema es, otra vez, permítanme, pero también cuando pensaba esto, siempre vuelvo al mismo lugar, siempre vuelvo a Freire y a Semmelman, porque los volví a mirar, los volví a leer, a ver si encontraba algunas claves, y entonces volverlos a leer no es recuperar teoría. Volverlos a leer es recuperar historia, es recuperar experiencias, es permitirse leer el tiempo de hoy y la historia de hoy en la misma clave. Entonces, cuando digo hacerse preguntas, lo digo en términos de didáctica no parametral, lo digo en términos freirianos. No estoy hablando de preguntas conceptuales. No estoy hablando de preguntas, ¿sí?, teóricas, no estoy hablando de currículum, estoy hablando de realidad de vida, de experiencias vitales, de historias de vida, de qué pasa en nuestro contexto, en nuestras situaciones, las situaciones que atraviesan a nuestros y nuestras estudiantes, ¿sí? Esta pregunta digo, bueno, pregunta que hago de paso, ¿cómo se sienten en este momento? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Ya estamos un poco cansados y cansadas?
¿Nos bancamos 5 minutitos más? Bien ahí, perfecto. A eso me refiero. Quiero saber cómo se sienten. Quiero saber si están acá conmigo. Buenísimo, gracias. Bien, entonces, retomo el hilo. Decía, perfecto, 5 minutitos. Mira, acá el doctor Rojo igual me tira. Nada, esto de que el diseño curricular no nos condicione. ¿Sí? Yo lo escribí así, algo así como, no debería ser el currículum, el diseño curricular, el que nos imponga cómo habitamos el aula, sino los sujetos, ¿sí? Los pibes y las pibas que tenemos ahí, los colegas, los compañeros, las auxiliares, el directivo. Digo, no hablo solamente del aula chica, no, olvídense de las paredes, desarmen las paredes, digo la institución, digo la comunidad, digo el territorio, digo el vecino que está al lado, ¿sí? Todo. Entonces todo, sujeto, subjetividad, historias de vida, deseos, necesidades, preguntas, inquietudes, eso debería ayudarnos a pensar y a estructurar la propuesta educativa. En este marco de la autonomía docente, de la que tanto me gusta que anden por ahí en esta nueva reforma, creo que por ahí vendría algo de esa cosa. Y un poco también esto de formar sujetos políticos que decía antes, ¿sí? ¿Por qué siempre terminamos en el mismo lugar? Porque formar sujetos políticos es formar sujetos con conciencia histórica, es decir, capaces de leer el presente y sus circunstancias, ¿sí? Digo, ¿qué nos pasa ahora? Esto que preguntaban también, sí, fue Magdaleno el que dijo, bueno, ¿qué les pasó? Yo me sentí interpelada, ¿no? Dijo, ¿por qué? ¿Por qué algunas cosas, no? Ya no están más, se desarmaron, las destrozaron, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? Diría, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, también es esa pregunta. Y también se las cuento como una anécdota. Miren, yo dirijo un proyecto sobre ESI y comunicación. Vieron que soy comunicadora como de origen. ESI es Educación Sexual Integral en nuestro país. Es una ley todavía vigente, de las pocas que quedan, porque efectivamente, y voy a usar la misma metáfora horrible y cruel que usa el señor presidente de nuestro país, la motosierra arrasó con casi todo lo que sea, no solo, como dijo acá Clau, el Ministerio de Capital Humano abarca lo que antes era el Ministerio de Educación, que ahora es Secretaría, lo que antes era Ministerio de Trabajo, que ahora es Secretaría, lo que antes era Ministerio de Salud y ahora es Secretaría. O sea, un desfinanciamiento, desbastamiento, una destrucción, un arrasamiento de lo público y una estigmatización docente, con esto que decía al principio, ¿no? Entonces, en ese proyecto, ¿qué pasó? Con las compañeras que estamos trabajando en ese proyecto, que es una ley en nuestro país, la educación sexual integral, es decir, casi podría compararse en algún punto, para que lo entiendan, con esta idea de la nueva reforma mexicana, la equidad de género, la perspectiva de género, en otra clave, situado, digo, no lo voy a ampliar para no extenderme, si quieren después lo conversamos, o al que le interesa, yo acá estoy todo el día, me vienen, me hablan sin ningún problema, ver tal cosa, ver tal otra. Pero básicamente, ¿qué nos pasó? Bueno, nos pasó obviamente que ahora, para quienes somos feministas o pensamos en clave de género o algo, digo, somos ideología de género, somos el mal, bueno, nada, no les voy a repetir todas las barbaridades que el presidente se encarga de tuitear y de decirlas, además de modo muy respetuoso, con insultos y otras cuestiones, pero la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo leemos este presente en el que esas políticas de educación sexual integral fueron desarmadas, destruidas? Todo llega incluso hasta lo legal. En Argentina tenemos la figura del femicidio, ¿sí? Que es el homicidio de las mujeres, ¿sí? Por ser mujeres, por su condición de ser mujer, que eso fue un avance significativo y que también, ¿sí? Todas esas cuestiones están como con mucho problema. Bueno, la primer cosa que a mí me pareció en relación a eso pensar, y una de las cuestiones que les tiro así, es, nosotros dijimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Pensamos que había cuestiones que estaban saldadas, discusiones saldadas. Pues no. No, nada se salda. Aprendamos eso, compañeros, compañeras. Para mí fue un aprendizaje, las cuestiones no están saldadas. Entonces, hoy les toca a ustedes, yo me acuerdo, ¿no? García Linera decía las oleadas neoliberales, ¿no? A veces nos toca estar acá, a veces nos toca estar acá, hoy a ustedes les toca estar acá y a nosotros nos toca estar acá.
Y entonces, por eso la formación es continua y permanente, porque las discusiones, los debates, los valores no están saldados. Hay que sostenerlos, hay que defenderlos, hay que ponerles la cabeza, el cuerpo y el corazón. No están saldadas. Y quisiera volver en 20 años, quisiera volver antes, ¿no? Pero quiero decir, por supuesto, en septiembre quisiera volver, pero en 20 años quisiera volver y que ustedes me digan lo que yo tengo que decir, que no me digan lo que yo tengo que decir hoy, que es que donde están ustedes hoy estábamos nosotros hace 20 años y hoy estamos sufriendo el dolor de la destrucción de un montón de cosas. Pero aún así hay estos espacios de rescate, donde nos juntamos con compañeras construyendo redes territoriales, comunitarias, con organizaciones y demás, para decir, acá nosotras igual estamos y esto lo vamos a defender. Y tenemos, digo, y lo que se hizo, sí, dejó su semillita, como decía Freire también, no hay que dejar la semillita, dejó su semillita. Porque hoy tenemos, también creo que lo decía André, esos docentes son, ¿no? Bueno, hoy también tenemos docentes que se formaron con la ESI, con la perspectiva de género y derechos humanos en nuestro país, y esos son hoy quizás los docentes y las docentes jóvenes que están siendo los maestros de nuestra escuela, a pesar de que bueno, nada, hubo denuncias, hubo docentes que fueron hasta con condena, o sea, cosas muy graves. Termino con los 2 o 3 cositas que quiero marcar en relación a esas 2 cosas con las que inicié y cierro. Una es, hay algo que siempre le digo yo a Estela, que cuando lo leí, a veces uno vieron que descubre cosas, lee, ¿no? ¿Quién decía hoy? Magdaleno decía, tienen que leer, ¿no? Pero además tenemos que poder leer la realidad, porque si leímos un montón y nos leímos una biblioteca entera y después no sabemos qué hacer con los pibes que tenemos enfrente, y bueno, capaz, después nos pasa lo que nos pasa. Entonces habría que preguntarse, ¿qué hacemos con eso que leemos? ¿Para qué leemos eso que leemos? Etcétera. Y entonces ahí también decía, no me acuerdo ya si Víctor Benjamín Magdaleno, digo, me lo anoté, pero en afán de no hacer más largo, esto de hay que provocar, hay que promover la motivación de nuestros y nuestras estudiantes. Bueno, y Estela dice hay que provocar, creo que alguno acá de los compañeros lo retomaba, el deseo de saber, ¿no? Enseñar es promover o provocar el deseo de saber. Bueno, y yo dije, pero no solo de nuestros estudiantes, de nosotros y nosotras, de los y las docentes, tenemos también, ¿sí? Y para quienes sean formadores de docentes, tenemos que provocar el deseo de saber de los docentes y las docentes, no solo de nuestros estudiantes. Si el punto de partida, para provocar para provocar ese deseo de saber en nuestros estudiantes que van a ser docentes, es ser realmente conscientes de que ese saber transforma la realidad, ¿sí? Es esto, pero para transformar la realidad hay que poder leerla, hay que poder conocerla, hay que poder comprenderla. Entonces, ¿vieron? Vamos armando como el círculo virtuoso de formar sujetos políticos para que transformen esta realidad a partir de ser docentes, agentes culturales, políticos, críticos, ¿sí? Pero sobre todo es eso, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué queremos hacer con eso que hacemos? ¿Quiénes somos y hacia dónde vamos? Y entonces vuelvo a insistir, ¿sí? Después las experiencias las dejo de lado, vuelvo a insistir voy a agregarle al conmover de André, ¿sí? Le voy a agregar que además tenemos que ser capaces no solo de sentir y pensar, que quisiera que estemos haciendo esto, aunque sintamos hambre, cansancio, podamos también pensar, porque también nos van a tocar momentos como en la lucha, ¿no? Estaremos cansados, hambrientos, pero con ganas. Y sumo indignarse, además de conmoverse, porque me parece que también, y algo de eso también ya decían estos maestros de los que hablaba Gabriel, ese indignarse puede ser el punto de partida de nuestra potencia pedagógico-didáctica. Y sumo también en esto de lo que nos hace humanos, conectarlo con esto de la deshumanización con la que arrancó hablando Camilo, ¿no? Digo, todo conecta. Fíjense cómo fuimos dando la vuelta y cómo llegamos a este lugar
que vuelvo a insistir, y con esto voy a cerrar. Benjamín lo dijo así, o no lo dijo así, pero yo lo escuché y lo leí así, la politicidad del acto educativo, ¿no? El docente como autor, digo yo a partir de Gadotti, escuchando a Magdaleno, la educación como prioridad, la reflexión, todo eso es eso que les decía antes, sujeto, sentido y realidad. Es lo que nos hace humanos, por eso ustedes están cansados, con hambre y con no sé qué, si no seríamos la maquinita, ¿sí?, que nos dice un montón de cosas. Y la otra, vuelvo, la formación continua es una exigencia si queremos transformar, si queremos pelear por nuestros derechos, si queremos cosas diferentes, tenemos que formarnos, tenemos que hacerlo de modo permanente, tenemos que hacerlo como decisión personal, tenemos que hacerlo para poder sentir que tenemos ese derecho y pelear por esos derechos, ¿sí? Así que nada, gracias, espero que nos encontremos esta tarde de nuevo, les agradezco por la escucha, por el tiempo, gracias.